Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Qué bendición poder estar de nuevo con ustedes, saludándoles y también listos para comunicar parte del quehacer de la obra de Dios. Digo parte porque no tenemos todo las incidencias de la obra del Señor en el país, pero sí de las cosas que tienen que ver con el quehacer, lo medular relacionado a la obra del Señor en el país, con Asambleas de Dios y el resto del cuerpo de Cristo, algunas incidencias también. Quiero iniciar este programa invitándoles para que abran su Biblia en el libro de Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, el capítulo 3, los versículos 17 al 23. En este pasaje de la Biblia, el Señor nos manda, y quiero hacer una especie de resumen, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos. Y en esto podríamos hablar un poquito acerca de la teología del trabajo, es decir, la opinión de Dios con respecto al trabajo. A mí me encanta cada vez que yo voy a la Biblia y veo en el libro de Génesis, por ejemplo, el concepto teológico, divino, del trabajo. Para Dios, el trabajo es una bendición que le otorga al humano, pero que Él modeló con respecto al trabajo. Él trabajó. Entonces, y dice el apóstol Pablo, que todo lo que hagamos en el trabajo, lo hagamos en el nombre del Señor. Y luego dice en el 3.17 y en el 3.23 que lo hagamos como para el Señor y no para el hombre. Dos detalles que son muy importantes. Número uno, en el nombre del Señor Jesús. Y número dos, como para el Señor y no para los hombres. Nosotros reconocemos que representamos a Jesús en el trabajo. Si somos seguidores de Cristo, la forma en la que tratamos a los demás, la diligencia y fidelidad con la que trabajamos, refleja a Cristo. Y saben, hermanos, esto es muy importante, quizás más importante de lo que nosotros suponemos. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué tanto corresponden nuestras acciones con el carácter de Dios? Cuando trabajamos y cuando tratamos a la gente que trabaja con nosotros o para nosotros. Si la gente que usted le paga para que usted le sirva. Trabajar en el nombre del Señor Jesús implica que reconocemos cada día que Él es nuestro Maestro cuando trabajamos en el nombre del Señor Jesús. Él es nuestro jefe. Él es a quien le rendimos cuentas. Y el Espíritu Santo conduce al apóstol Pablo a que nos recuerda que trabajamos para el Señor y no para los seres humanos. En más de una ocasión, en el trayecto de mi vida, antes de que yo laborara en el ministerio como pastor,
Yo recuerdo que había gente que me señalaba y me decía, pero ¿por qué trabajas así? Y hasta me daban calificativos negativos por la manera como yo expresaba mi responsabilidad ante el trabajo. Pero saben, hermanos, eso es lo que manda la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que trabajar como para el Señor. Y todo lo que hagáis, dice la palabra, dice Pablo de nuevo, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Dándole gracias a Dios. Este versículo que el apóstol Pablo escribe, lo podemos entender de dos formas. Una de forma superficial y una profunda. La forma superficial es que podemos traer algunos símbolos y detalles cristianos al trabajo, como por ejemplo un versículo bíblico, lo pegamos en algún lado, como ocurre en algunos casos. De pronto podemos poner ahí cosas parecidas a eso, ponemos sticker en el carro, gestos como estos que pueden ser significativos, pero en sí mismos no constituyen, no expresan mucho o nada en la vida laboral. Yo puedo tener sticker en el carro, puedo tener un cuadro en el trabajo y al final no hablar nada. En realidad, el apóstol Pablo, cuando va, creo que la intención que él tenía era profundizar, como en todas las verdades que él enseña en la Biblia. Es comenzar el día pensando en cuáles serían nuestras metas diarias. Si Dios fuera el jefe de nuestro trabajo, ¿qué metas Dios se traza con nosotros? ¿Qué expectativas tiene Dios? Y saben, eso es muy importante. Iniciar el día en la oficina, en la industria de la construcción, en la metalúrgica, donde me desempeñe, conduciendo el taxi. ¿Qué opina Dios de mi desempeño? ¿Cómo trato yo a las personas cuando van a pedir un servicio donde yo laboro y que me toca a mí atenderlo? Lo que el apóstol está diciendo es que en el reino de Dios, nuestro trabajo y nuestra oración son actividades que están íntimamente vinculadas. La tendencia nuestra es hacer una separación. Y cuando separamos, perdemos la relación que debe mantener nuestro desempeño en la vida laboral, en la vida diaria, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que nos movemos. La perspectiva cambia. Pero saben, hermanos, Dios está en todo lo que nosotros hacemos en la vida. Me encanta entonces, y con esto quiero cerrar, esta expresión del apóstol Pablo: y todo lo que hagáis, de palabra y de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Primero, hay que hacerlo con acción de gracias. Es decir, mi actitud hacia el trabajo es de gratitud a Dios. A Dios. Gracias a Dios por el trabajo que tengo. Quizás no es el que yo quisiera, pero tengo trabajo. Pero luego dice otra vez, hacerlo de todo corazón, como para el Señor. Y eso es lo que le pone allí un elemento muy importante. Como para el Señor implica que está supuesto que yo, como hijo de Dios, cada que hago algo para Dios, lo hago con la intención de lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Y si quien me contrató es una persona que no ama a Dios, esa persona debe de ver que mi desempeño, que mi calidad del servicio que estoy rindiendo es de calidad. Al final, él se va a enterar que la razón por
por qué yo pongo empeño en lo que hago y le pongo calidad a lo que hago, es que lo estoy haciendo como, aunque él no conoce a Dios, aunque no le interesa a Dios, yo estoy haciéndolo como para Dios, y al final él sale premiado, sale beneficiado, porque mi servicio es un servicio de calidad, porque yo soy un hijo de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Ojalá que los miles de asambleístas y los miles de cristianos evangélicos de este país podamos retomar esto como una verdad para nuestra vida. Nosotros laboremos donde laboremos, gerenciando el banco, gerenciando la empresa o ejerciendo otras funciones en la empresa. Podría ser el CPF de la empresa, podría ser el afanador o la afanadora de la empresa. No importa el rol, el encargado de mantenimiento. Yo voy a hacer lo que estoy haciendo como para el Señor. Es decir, lo haré con la calidad que lo haría para mi Dios, con la dedicación que lo haría para mi Dios, con el esmero que lo haría para mi Dios. Amado Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo lindo que nos regalas. Ayúdanos, Dios, a poder tener una clara comprensión de que lo que nosotros hacemos en la vida lo hacemos como para ti, Señor. Ayúdanos, Dios, porque hay cosas que nosotros jamás deberíamos hacer, ni de buena calidad ni de mala calidad, porque eso no trae ningún beneficio a mi vida, ni a nadie. Dios, pero hay cosas que sí hay que hacerlas, sí o sí, y permítenos que esas cosas que son de ineludible responsabilidad, nosotros las hagamos como para ti, Señor. Y de esa forma te posicionaremos en el corazón de quienes nos ven y nos conocen, en el corazón de ellos también, Señor. Te bendecimos, Dios. Amén. Cuando empecé a olvidar tus obras y tu bondad, cuando perdí la fe por lo imposible, cuando empecé a pensar que necesitaba algo más, a veces me cuesta creer en tus milagros. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo.
nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Y ya es un hecho, Él un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, Él un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Toda lengua confesará que Él está bien, se moverá, muros se derribarán. Todo es posible, todo es posible, todo es posible, todo es posible, todo es posible en ti. Se abrirán caminos, caminos en el desierto. Se abrirán ríos en la sequedad. Todo es posible. Muros caerán, muros caerán. Todo es posible. Tú eres mi fuerza. Todo es posible. Tú eres mi escudo. Todo es posible. Tú eres mi confianza. No puedo negarlo. No puedo negar lo que tú harás. Tú lo puedes todo, no hay nada imposible para ti. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Yo lo creo, Dios. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? He llegado hasta aquí, te he visto obrar, tu gracia pude sentir cuando no la merecí. Ahora sé quién yo soy, pero sé que hay más. Por fe llegué hasta aquí, no quiero mirar atrás. Tienes más para mí, tienes más para mí. No has terminado la historia, tienes más para mí. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Tenemos la bendición de contar con la presencia del pastor Edgar Montiel, quien es el director para América Latina de el programa de
Desarrollo Integral de Iglesias. Qué bendición. Bueno, recientemente lo tuvimos con nosotros en una capacitación aquí en Managua. Bienvenido, pastor. Pastor Roberto, qué gusto estar aquí acompañándoles en esta linda tierra de Nicaragua. Y he sido muy bendecido al conocer gente preciosa del Señor en este lugar. Qué bendición. Y para nosotros, y de forma particular, ha sido una bendición el poder tenerlo aquí con nosotros. Admiro la resistencia que este hombre tiene para permanecer enseñando por mucho tiempo sin dar muestras de cansancio y sin desenfocarse del objetivo que se traza. Fue un tiempo muy lindo por la naturaleza del contenido, pero además del segmento al que estaba dirigido esta capacitación. Son gente clave que están trabajando en estos procesos. Pastor, bienvenido de nuevo a Nicaragua. Gracias. Él es de origen colombiano y pastor en Colombia, además de la responsabilidad que ya les he mencionado, tiene para trabajar con asambleas de Dios en estos procesos que son tan importantes, especialmente si, como han escuchado ustedes muchísimas veces, si lo ubicamos en el contexto de las metas que tenemos como asambleas de Dios a nivel mundial y a nivel del país también. Pastor, háblenos un poquito de la iglesia que pastorea. Claro que sí. Estamos en Bogotá, Colombia, la iglesia Plenitud de Vida. Ahí estamos con mi esposa Sandra, mis 2 hijos. Ya llevamos 8 años en ese lugar. Antes estuvimos 15 años pastoreando en otra iglesia. Y bueno, ha sido un tiempo de mucha bendición, pero también de crecimiento personal, familiar, y ver la gracia y la misericordia de Dios en ese lugar donde nos ha puesto a pastorear. Qué lindo, qué lindo. Yo estoy seguro que la experiencia pastoral más lo que ha intencionado en el manejo de esta propuesta de desarrollo de iglesias combina para ser la persona que es, el instrumento que es para hacer la obra de Dios en la tierra. Pastor, tengo algunas preguntas que me encantaría que nos ayude nos ilustre. ¿Qué es el programa de desarrollo integral de iglesias? Este programa es uno de los 2 programas que tiene en este momento CEPI, la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias de la FRAMA. Digo 2 porque a partir del año que viene, con la ayuda de Dios, va a entrar un tercer programa que tiene que ver con la salud del ministro y la familia pastoral. Pero Desarrollo Integral de Iglesia es un programa enfocado en el crecimiento y desarrollo sostenible de la iglesia, para que cumpla el propósito de Dios en su contexto y se mantenga siendo una iglesia relevante. De eso se trata este programa. Qué lindo. Y creo que al escuchar a los pastores, seguro que se identifican con esta propuesta y en qué de forma particular se enfoca. Es decir, para lograrlo, ¿qué hace? Sí, se enfoca en fortalecer y ayudar a desarrollar aquellas iglesias nacientes, ¿sí? Para que desde el inicio arranquen, comiencen de una manera saludable y bien enfocada. Pero también se enfoca en revitalizar, ayudar a revitalizar aquellas iglesias que están estancadas o no han sabido cómo asimilar el cambio o están decreciendo. En eso se enfoca este programa, en ayudar a revitalizar aquellas iglesias estancadas y aquellas iglesias nacientes a fortalecer y que inicien con un desarrollo saludable y sostenible. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo se desarrolla eso? Ok, este programa tiene 3 etapas que la hemos denominado 3D, ¿sí? Que es una etapa de diagnóstico, una etapa de diseño y una etapa de
desarrollo. 3D. En la etapa de diagnóstico lo que hacemos es evaluar cómo está la salud de la iglesia basado en las 5 funciones vitales y en los 5 factores esenciales de una iglesia saludable. Cuando hablamos de las 5 funciones vitales, estamos hablando de que la iglesia existe para amar a Dios sobre todas las cosas, y eso es adoración. La iglesia existe para ser parte de la familia de Dios, o pertenecer a la familia de Dios, o ser miembro de la familia de Dios, y eso es comunión. La iglesia existe para crecer y llegar a ser como Cristo. Y eso llamamos discipulado o enseñanza o madurez. La iglesia existe para servir. Y eso es lo que llamamos ministerio o servicio. Y la iglesia existe para cumplir una misión en la tierra. Eso es lo que llamamos evangelismo o proclamación. Estas son las 5 funciones. Entonces, basado en eso hacemos un diagnóstico para saber si la iglesia, con ese diagnóstico, es una herramienta que tenemos, está cumpliendo esas 5 funciones o no. Con esa evaluación, con los resultados que nos da esa evaluación, entonces lo que hacemos es un diseño, lo que hacemos es diseñar un plan de trabajo para el desarrollo sostenible de esa iglesia, teniendo en cuenta pues los resultados que dio el diagnóstico. Y por último, la tercera etapa, cuando ya se tiene el plan diseñado, entonces viene la parte del desarrollo, que es la implementación del plan. ¿Sí? Que quizás es una de las partes más, cada etapa es importante. Al escuchar la propuesta, de pronto un pastor que ha sido pastor por 10 años y me hablaba antes de fuera de cámara que antes de ser pastor de la iglesia que pastor fue pastor de otra iglesia, asumo yo, no se lo pregunté de fuera de cámara, si la experiencia anterior a la iglesia que pastor actualmente estaba aplicando estos principios o lo hizo a partir de este momento. Porque el punto es este: de pronto un pastor que no esté escuchando, pastor que ha sido pastor por 10, 20, 30 años, se ha fijado, digamos, un estándar, una meta en la vida, quiero plantar iglesias, ha plantado congregaciones de acuerdo a un modelo, el modelo tradicional, 10, 20, 30. Hay pastores que han plantado muchas iglesias en este país. Entonces, entonces, ¿qué me podrán, qué nuevo o cómo me va a ayudar esto si lo he hecho por tanto tiempo sin aplicar estos principios? Sí, un tema tiene que ver con la plantación de iglesias. Pueden plantar 30, 50, no hay problema. Lo otro tiene que ver con esto que estamos hablando, que es desarrollo de iglesia. La iglesia que este programa, correcto, se enfoca en el desarrollo, porque el otro programa que tiene CEPI es más iglesias o gerencia en plantación de iglesias. Una cosa es plantar iglesias y otra cosa es desarrollar la iglesia. Porque lo que queremos es plantar iglesias que sean sostenibles en el tiempo, que se mantengan siendo relevantes en el tiempo. Porque puedo haber plantado 10 iglesias, pero son iglesias que no tienen ninguna relevancia, que se estancaron, que están allí quietas, detenidas. Y eso no es lo que queremos. Ni nosotros, ni creo que Dios tampoco. Dios quiere que su iglesia se mantenga siendo relevante. Y este programa está enfocado no en plantar, sino en ayudar a desarrollar las que se plantan. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos que a la pregunta que me hacía, en el lugar donde estuvimos anteriormente, en los últimos quizás 3 años, comenzamos a hacer esta implementación, pero de manera ya más completa en el lugar donde estamos ahora. Ahí iniciamos. Entonces, es una iglesia donde comenzamos a implementar los pasos de este programa y ha sido una gran bendición. Qué tremendo. ¿Cómo podríamos, tomando en cuenta el testimonio, cuando habla de que a partir de que aplique estos principios en la iglesia, ha sido una gran bendición? ¿Cómo podemos expresar esa bendición a partir de
aplicar estos principios. Ok, uno de los elementos más que cambiar la forma es poder renovar la esencia de lo que somos, ¿no? ¿Y en qué cambios hemos visto? Bueno, en el tema de relaciones, porque todo cambio, en este caso lo que nosotros planteamos, debe iniciar renovando algunas cosas y lo primero que debe renovarse es el pastor. Y en esa renovación hay que sanar relaciones, hay que buscar sanar el corazón de la gente que está con nosotros para tener buenas relaciones. Una iglesia que tiene buenas relaciones, que tiene comunión, es una iglesia que tiene muchas probabilidades de avanzar y desarrollar en el plan que Dios tiene. Y ese es uno de los elementos fundamentales, las relaciones que se han establecido, el amor que se expresa en la gente que pastorea, en el compromiso. Dios nos ha regalado en este momento un liderazgo muy comprometido, pastor. Familias que yo realmente admiro y valoro mucho, porque es gente que tiene sus trabajos, tienen sus hijos pequeños todavía, pero es gente que tiene un compromiso con Dios y la iglesia es impresionante. Entonces, lograr que la gente se comprometa, eso no es fácil. Porque es lo que busca el Señor, porque cada miembro es como el ejemplo del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo están comprometidos con el cuerpo. O sea, en este momento que yo estoy moviendo la mano, es una orden que la cabeza está dando a la mano. Y la mano facilita la orden. La mano está comprometida porque hace el trabajo. Pero si yo diera, muévete, y la mano no se mueva, es una mano, unos dedos rebeldes, no se quieren mover, ¿sí? Y así es el cuerpo. Todos los miembros de la iglesia deberían estar comprometidos con la iglesia. Deberían estar funcionando en el servicio de la iglesia. Pero sabemos que no es así. Las estadísticas dicen que solo el 20% de la iglesia, de la congregación, son los comprometidos. El resto no. Entonces, lograr una de las metas que tenemos como pastores, una de las grandes desafíos nuestros, es hacer de cada miembro un ministro, es decir, un comprometido, que cumpla su función. Esa es una de las cosas que hemos visto que ha sido ganancia al implementar este programa, el compromiso de la gente, pero también el deseo de expandirnos, porque antes yo decía que la plantación de iglesia no era para mí. Ese no era mi llamado, y las misiones tampoco eran mi llamado. Así que las misiones no estaban dentro de mi lenguaje ni de mi agenda. La plantación de iglesia tampoco. ¿Sí? Y comencé a aprender, porque me expuse a eventos donde el Señor me habló, a entrenamientos donde recibí herramientas. Y entendí que no era un tema de que ese no era mi llamado, sino que la plantación de iglesia es para todo pastor. Toda iglesia debe plantar iglesias y hacer misiones. Así que hace unos 10, 12 años atrás comenzamos a involucrarnos, a comprometernos con el tema de las misiones, y desde que estamos en este nuevo lugar, 8 años, comenzamos a generar entonces el camino para plantar. Y en este momento hemos plantado varias congregaciones. De hecho, el año pasado plantamos una, este año plantamos otra en una ciudad que llaman Barranquilla, y nos comprometimos a partir de este desafío MM33, su mandato, nuestra misión, a plantar una iglesia cada año, de aquí hasta que Cristo venga. Como iglesia local. Como iglesia local. Eso es algo que no estaba dentro de mi lenguaje, ni de mi mentalidad ministerial. Así que tuve que hacer cambios, tuve que abrirme al plan de Dios y poder entender y poderlo asimilar y luego transmitirlo a la iglesia. Y ahora la iglesia, cuando decimos el próximo año va a ser en tal lugar, aleluya, y la gente bendice. Entonces, por ejemplo, ahorita en Barranquilla, este año, cada 15 días, con algunas excepciones, hubo una familia de la iglesia que iba a la ciudad de Barranquilla. Iba usted, por ejemplo, con su esposa, cubriendo sus gastos, tiquetes aéreos, hospedaje y alimentación, para ir un domingo a enseñar a un grupo pequeño que en una iglesia naciente. El otro 15 días, otra familia, y ellos ponían de sus recursos, no la iglesia, ellos. Y
Imagínense para durante casi un año hacer eso. Eso es una... Y algunas familias repetían, queremos ir otra vez, sabiendo que iban a cubrir sus gastos. Entonces, eso es un compromiso que la gente adquiere con el tema de la plantación. Y lo otro es la dinámica del culto. ¿Sí? Digamos que el culto no pierde su esencia, porque lo que buscamos es que haya espiritualidad, que haya presencia de Dios, que haya palabra, pero que se sienta una iglesia renovada. ¿Sí? Una iglesia agradable, una iglesia donde la gente que va se sienta no solo bendecida espiritualmente, sino que se sienta bien. Que lleguen los niños y los niños se sientan bien, que lleguen los jóvenes y se sientan bien, y los adultos también, todas las generaciones. Y no de pronto, porque el tipo de formato de nuestro culto pueda que atraiga a un solo o a una sola población y no a todas. Un segmento de la población. Un segmento de la población. Cómo está diseñado el culto. Entonces la idea es diseñar un culto donde quepan los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Sí? Y cuando digo quepan, es un culto que maneje un lenguaje para todos. Porque en la mayoría de nuestros cultos el lenguaje es para adultos, el formato es para adultos. No incluye a los niños ni a los jóvenes. Y cuando digo no incluye, no es porque alguien puede decir, no, pero hay una escuela dominical. Sí, no, me refiero al culto, a la celebración. Antes de pasar a las clases, sí, la alabanza, la manera en que dirige, el lenguaje que usa, el pastor cuando predica, los ejemplos que da, las experiencias que comparte, que incluye a los niños, a los jóvenes y a los adultos, ¿no? Porque normalmente yo puedo estar predicando y dar ejemplos de tal matrimonio, de tal persona que quebró en su negocio, pero cuando yo digo, cuando estoy hablando del niño que perdió a su papá, que su papá lo abandonó, ese niño que quedó, entonces ya conecto al niño. Cuando yo digo el joven que estudió pero perdió el parcial y se siente deprimido, ya estoy conectando al joven, ¿sí? Pero porque estoy compartiendo experiencias que los involucran a ellos, en mi lenguaje, en mi predicación. Entonces, debemos diseñar un culto que involucre, como dice Hechos, ¿no? Que el Espíritu Santo, cuando vino, habla Joel, niños, jóvenes y ancianos. ¿Sí? Eso es incluyendo a las tres generaciones, niños, jóvenes y ancianos. Entonces, queremos eso, pastor. Hay una tendencia. La tendencia es que cuando se trata de cambios, lo resistimos, nos da temor, nos da miedo, la gente no lo va a asimilar. Esto lo hemos hecho toda la vida de la forma que lo hemos hecho. Creo que para un pastor que ingresa es más fácil porque no tiene un esquema. Para nosotros de más años, ¿cómo hacemos para resetearnos y volver a...? Sí, ahí hemos ido a varios lugares y hay cierto temor en muchos pastores cuando escuchan la palabra cambio. Y el temor es porque asocian cambio con mundo, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, aquí en este lugar, sí, en este estudio, hay unas luces, ¿sí? Las luces es para que el video se vea mucho mejor, ¿sí? Cuando lo vayamos a proyectar. No tiene ninguna otra función esas luces. No es para que nos luzcamos nosotros aquí, no. ¿Sí? Y muchos asocian luz con mundo. Color, miren, por ejemplo, este color negrito acá, con mundo, ¿sí? Entonces, esto es de Satanás. Esto es propicio el ejemplo. Lo hemos vivido. Sí. No, Fíjate este vos color cómo negro pintaron, desde como que estamos es de Satanás. Sí. Porque asocian luz con color blanco, tinieblas con color negro. ¿Sí? Entonces, y creen que los cambios... Ahora, pero no estamos hablando de estos cambios físicos. No. El cambio más importante es la mente y el corazón del pastor. Esas dos cosas. ¿Sí? Y ese es el cambio que más cuesta. Pintar una pared costará lo que vale un tarro de pintura. Poner unas luces cuesta lo que valen las luces. ¿Sí? Pero cambiar la mente y el corazón de una persona, wow, eso no es fácil.
porque requiere de una disposición de la persona para que el Espíritu Santo pueda lograrlo. Entonces asocian cambio con mundo. No. Y ese temor en cierta manera es bueno. ¿Por qué? Porque el pastor debe proteger la integridad de la iglesia, la integridad espiritual y doctrinal de la iglesia. Pero la idea es que ese temor no limite al pastor para hacer los cambios que necesitamos hacer en este momento de la historia y que el tiempo que estamos viviendo demanda. Es como cuando llegó la pandemia, pastor. Tuvimos temor, la mayoría tuvimos miedo. Yo tuve mucho miedo, ¿sí? Pensar en mi esposa, en mis hijos, en la iglesia. Pero recuerdo que una vez oí que el Señor me dijo, está bien que tengas temor, pero no dejes que el temor te impida hacer mi voluntad. O sea, uno puede tener temor, pero no puedo dejar que el temor me limite para hacer lo que le agrada a Dios. Sentir temor no es pecado. Pecado es dejar que el temor me controle, que el temor no me deje hacer los cambios, que el temor no me permita abrirme a lo nuevo que Dios quiere hacer. Ahí está el pecado. Pero sentir temor, no. Entonces, a esos pastores que tal vez sienten temor, cuando hablamos de cambio, amados pastores, no hablamos de cambiar la doctrina, ni la esencia de la iglesia, no, ni el mensaje. Cuando hablamos de cambio, hablamos de contextualizar los métodos y la forma de hacer iglesia. Es eso, pastor. Poner en contexto la forma como hacemos iglesia. Hace 30 años, 40, 50, era diferente. No había internet, no había celulares hace 50 años, no había redes sociales, ¿sí? No había computadores, correcto. No había la tecnología que tenemos ahora. Sí. Entonces, un montón de recursos tecnológicos. Por eso no la usábamos anteriormente. Si Pablo estuviera en este momento y Cristo, el WhatsApp fuera una herramienta que ellos usarían para enviar mensajes. No pararían todo el día. Sí, claro, pero en la época de Pablo, las cartas eran como las redes sociales de ese momento. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Usó las redes, lo que había en ese momento para transmitir el mensaje. Lo que él podía hacer lo explotó. Lo explotó, claro que sí. Entonces, la forma de hacer iglesia va cambiando. Por ejemplo, algunas iglesias en este momento tienen sillas, no todas, sobre todo las de ciudades capitales, ¿no? Tienen sillas acolchonadas, ¿cierto? Pero las sillas de las iglesias han tenido como 3 generaciones. Primero, las bancas. Luego, las sillas plásticas. Algunas todavía siguen con las sillas plásticas. Tal vez alguna con las bancas todavía. ¿Sí? No hay problema en eso. Pero va como evolucionando. Ahora muchas tienen sillas de acolchonadas. ¿Cómo llaman acá? No sé. Sí, acolchonadas. Ok. ¿Es pecado eso? O sea, ¿para qué sirve la banca? Para que uno se siente. La silla plástica también. La acolchonada tiene la misma función. Pero la forma cambia. ¿Y por qué cambia? Porque va cambiando las cosas, el tiempo va cambiando, ¿sí? Y el cambio se da en la forma, no en la función. Entonces, el mensaje, predicar la palabra, no cambia. En la época de Cristo se predicaba, hoy debemos seguir predicando la palabra de Dios, pero la forma cambia. Cuando estaba Cristo, no habían videobeam, no habían los televisores que se ponen, o las pantallas, no había eso cuando estaba Cristo, ¿sí? Pero ahora usamos los videobeam. ¿Para qué? Para fijar alguna palabra o poner una imagen que de pronto se asocie con lo que estamos enseñando para que la gente la recuerde mejor. Son herramientas que tenemos que debemos usarlas todo con el fin de que la gente aprenda la palabra, no se le olvide, ¿sí? Porque si se olvida la palabra, pasa como la palabra del sembrador, ¿no? Que dice que los que no entienden la palabra, viene el enemigo y la quita. Palabra que no se entiende, palabra que no da fruto. Y por eso entonces el tema de trabajar de forma consciente, el desarrollo integral de la iglesia es importante, porque de esa manera entonces vamos a poder impactar al mundo. Sí, mire que las nuevas generaciones es uno de los objetivos que se está perdiendo en esas iglesias que no han querido renovarse.
Y se ha comprobado que las nuevas generaciones no rechazan a Jesús, sino la forma como les presentamos a Jesús. Es lo que ellos rechazan. O sea, ellos realmente creen y quisieran estar con Jesús, pero es la forma como muchos de nosotros les presentamos a Jesús. Y esto es sumamente importante porque esas iglesias que no se renovaron, lo que están haciendo es desconectando a las nuevas generaciones. Usted ve esas iglesias, la mayoría de la gente son adultos, no hay jóvenes, pocos niños. Y no es porque rechacen la palabra de esa iglesia, no, rechazan la forma como esa iglesia, rechazan la liturgia, rechazan el formato de hacer iglesia o de hacer culto de esa iglesia, no a Jesús. Entonces malinterpretamos, porque si rechazaran a Jesús, se fueran para el mundo. No, se van para otra iglesia. Eso muestra que no están rechazando a Jesús. Donde el formato es distinto. Donde el formato la música es renovada. Es correcto. Entonces, porque si rechazaran a Jesús, se van para el mundo. Así es. Y no, muchos chicos no se van para el mundo. Buscan otra iglesia que los conecte, que hablen su lenguaje. Y eso es lo que muchos pastores no han entendido. No estamos hablando del mundo aquí. Estamos hablando de las herramientas que el Espíritu Santo, cada generación, para cada generación el Espíritu Santo tiene unas herramientas que da a la iglesia para que el reino siga avanzando. El mundo las usa, la iglesia no. Y el mundo por eso a veces se ve que se avanza, se actualiza, la iglesia no. Entonces, cuando Cristo vino, hubo muchas cosas que no las inventó, usó lo que estaba en el momento. La palabra apóstol no nació con Cristo. La palabra apóstol ya existía en el Imperio Romano. La palabra iglesia ya existía en el Imperio Romano. Jesús tomó lo que había y le dio un significado diferente. Sí. Muchas palabras ya existían cuando Cristo vino. Entonces, usó lo que la cultura, las palabras que la cultura tenía en el momento. No vino con un lenguaje de atrás rebuscado, no. Usó lo que había, porque si se ponía a hablar otro lenguaje, la gente no lo iba a entender. Esto es como hacer infoda a cada iglesia local. Porque nunca nos detenemos en eso, ¿verdad? Nosotros asumimos como asumimos muchas cosas. Mi matrimonio va bien, mi negocio va bien, la iglesia va bien, porque estamos haciendo lo que hemos hecho toda la vida, no nos hemos extinguido, pero de pronto si nos diéramos a la tarea de analizar si en efecto lo que estamos haciendo es lo correcto, y al final de hacer todo esto, ¿qué beneficio tendría la iglesia local? Tiene varios beneficios. Uno de ellos es una iglesia saludable y relevante. Esa palabra me gusta, relevante, en el tiempo y en su contexto. Dos cosas importantes. En el tiempo es que sostenible, porque hay iglesias que con el tiempo decaen, que con el tiempo se vuelven rutinarias, que con el tiempo se estancan, dejan de crecer. Y lo que buscamos es como Jesús. Y Jesús crecía, no dice Jesús creció, sino crecía. Es una línea ascendente. No paró. No paró. Eso es lo que buscamos con la iglesia. Y definitivamente, ayer lo decía esta frase, para podernos mantener en auge como pastores o la iglesia que estamos pastoreando, necesitamos renovarnos continuamente. Si dejamos de renovarnos, nos estancamos. Dejamos de estar actualizados. Lo que pasaba con Moisés, ¿sí? Que dice en Deuteronomio 34 que murió de 120 años y dice, y hasta esa edad se mantuvo con vigor. Y la palabra vigor, cuando yo la busqué, una palabra para vigor es auge, mantenerse en auge. Hasta los 120 años, imagínense. Y Moisés tuvo la capacidad de escuchar a Dios hasta los 120. Estos hombres, estos patriarcas, Abraham, escucharla a Dios y dejarse guiar siendo ya ancianos, adultos. Y este es un Dios que cambia, que muda, que hace cambios, ¿sí? Por ejemplo. Y es que, pastor, creo yo, y eso tiene sentido,
si estoy siendo efectivo en lo que estoy haciendo, la vida misma tiene sentido. Sí, claro, te mantiene con ganas de levantarte, de seguir, porque hay mucho para, o sea, si no nos hemos muerto, es porque todavía no hemos dado todo lo que vinimos a dar a esta tierra. Y es porque todavía Dios no ha cumplido el propósito completo con nosotros. Entonces, si estamos con vida, todavía Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Estamos compartiendo con el pastor Edgar Montiel, quien nos ha bendecido con esta palabra. Estuvo con nosotros en un entrenamiento de 2 días y queremos agradecerle muchísimo. Una palabra final para nuestros oyentes. Esperamos tenerlo en otros programas. Quizás podamos hacer unas conexiones para que nos siga hablando, porque necesitamos seguir avanzando como iglesia en el país y en el mundo entero. Una palabra final. Claro que sí, pero déjenme 4 beneficios de implementar este programa. El primero lo dije, una iglesia saludable y relevante en el tiempo y en su contexto. 2, una iglesia creciente y renovada que responda a las demandas y necesidades del mundo moderno. ¿Sí? 3, una iglesia que integre a las generaciones en su diseño de desarrollo. Niños, jóvenes y adultos. Y 4, una iglesia que cumpla el propósito de Dios en su contexto. ¿A qué me refiero con esto? Una iglesia que crece saludablemente, se reproduce. Es decir, una iglesia que planta otra iglesia. ¿Sí? Es una iglesia saludable. Y por último, un pastor renovado. Oh, no hay cosa más preciosa. No puede haber una iglesia renovada. No hay cosa más preciosa que ver un pastor renovado. ¿Sí? Cuando habla, siente que está renovado. Cuando predica, la gente recibe, ¿sí? Porque a veces nos volvemos monótonos en lo que predicamos, ¿sí? Entonces, un pastor renovado es una bendición para una iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque va hacia adelante, hay plan, ¿sí? Hay una dirección hacia donde vamos, no estamos dando vuelta. Y una palabra final, ya la dije, es para podernos mantener en auge hasta que Cristo venga. Debemos renovarnos continuamente. Gracias, pastor. Un placer. Qué gusto estar con ustedes aquí. Un abrazo a todos, bendiciones. Queremos dar gracias al Señor por muchas actividades que se han venido celebrando. De arranque queremos dar gracias a Dios por la gran cruzada que se celebró en Managua el sábado, el viernes recién pasado y sábado también, y por supuesto la multitud de personas que llegaron y los miles que se rindieron a Cristo Jesús. Queremos felicitar a la pastoral de las asambleas de Managua que se involucró y al resto de la pastoral también por toda su dedicación a esta gran actividad. Que Dios bendiga a los ministerios que se unieron para hacer posible todo este gran esfuerzo, y por supuesto que Dios bendiga a Nicaragua con todo este gran mover en nuestra amada Nicaragua. Y por supuesto también queremos anunciar que también Estelí se prepara para actividades muy grandes. El día 15 al 18 de noviembre estará el Festival de la Familia en Estelí. Esa actividad tiene varios componentes. Hay una actividad para pastores, una actividad para hijos de pastores, y luego tendremos el gran Festival de la Familia en un estadio local donde igualmente las iglesias se han unido para este gran evento, un evento poderosísimo. Que Dios bendiga a Nicaragua y que Dios bendiga también a todas las iglesias que con compromiso asumen esta gran responsabilidad de hacer la obra del Señor. El día 25 de noviembre, la Comisión Nacional de Hombres en Managua está lista para un gran congreso que se va a estar celebrando en la Iglesia Catedral Cristiana a partir de las 3 de la tarde. Así que esperamos también un lleno total de hombres
donde se estará ministrando la poderosísima palabra del Señor. Así que, hombres de Managua, el 25 su cita es en la iglesia Catedral Cristiana. Y luego nos trasladamos como Asamblea de Dios a la 8ª región para el cierre del ciclo de congresos para la familia que se han estado celebrando en todo el país. Cerramos con la 8ª región. Esta actividad va a ser en Ciuna. Así que un saludo para todos los pastores y familias pastorales que se van a dar cita en la 8ª región. La actividad comienza el 29 por la noche y estará cerrando el día jueves 30 por la tarde. Así que Dios bendiga a la pastoral de la 8ª región también. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas, quien en nombre de la Junta Directiva Nacional de la Asamblea de Dios produce este programa. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo domingo en una transmisión similar. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.